Bueno, entonces continuamos con el capítulo 2 y vamos a terminar con este capítulo siguiendo la parte 2. Estas son consideraciones que las hice yo fundamentalmente porque cuando uno observa en los exámenes finales, ¿no es cierto?, que la unidad 1 se pierde en tratar la estructura de la sociedad, y como si fuera algo, una materia, decir, ¿para qué estudié esto yo si yo lo que quiero estudiar es trabajo social? Entonces son consideraciones para que las tengan en cuenta y sepan explicar siempre que estamos estudiando la estructura del capitalismo porque queremos estudiar y explicar y justificar el origen de la profesión trabajo social. El origen de la profesión de trabajo social consideramos que surge aproximadamente en la década del 80, esta necesidad de que haya una profesión, en la década del 80 del siglo XIX, en Inglaterra. En Inglaterra se promulgan leyes de seguro de enfermedad y accidente. Estas y otras disposiciones legales nacidas bajo la presión de la lucha de clase obrera preparan el nacimiento de esta nuestra profesión. En las sociedades y los diferentes sectores sociales, nunca las sociedades son homogéneas, ni el capitalismo de Inglaterra es igual al de Francia, ni el de la Argentina. Pero en todos lugares el capitalismo ha producido secuelas de la cuestión social, ¿no es cierto? Enfermedades, a mayor cantidad de enfermedades, mayor pobreza en todos lados. Eso es lo característico, esto por la explotación que se da de los obreros y fundamentalmente porque se requiere en esta sociedad capitalista de un ejército industrial de reserva. Entonces siempre en todas las estados, en todo territorio, ha habido gente que se ha preocupado más. Entonces estaban las sociedades de beneficencia, la caridad, por la gran pobreza que había en estas sociedades. Y el Estado, se le empezó a demandar al Estado, empezó a ver estas cosas y vio que no era suficiente tratar estos temas con la represión ante una huelga o con la caridad ante un pedido, ante un mendigo. Es por eso que se requiere de algo más especializado. Este tipo de denuncias, como ustedes vieron en las 4 diapositivas de la parte 1, que hay muchas más, aquí en la Argentina también sucedía. En 1903 le encomendaron desde el Poder Ejecutivo de la Nación, en 1903, al doctor Juan Viale Macé, le decían, salió un decreto donde le pedían un informe detallado sobre las condiciones de trabajo y de la población en general, y de particular en la Argentina. En su informe se publicó, es un texto muy importante, que es necesario que lo vean. Estamos hablando del Viale Macé, del mismo Viale Macé del dique. El informe se llama Informe sobre el estado de las clases obreras en la Argentina, de Juan Viale Macé. O sea, que había gente que estaba preocupada por todas estas cuestiones, fundamentalmente porque se había dado una gran represión a movimientos obreros en 1902 aquí en la Argentina, en el sur. Entonces había preocupación. Y esto ocurría en casi todas las naciones. Ocurría esta preocupación. ¿Qué hacemos? El capitalismo nunca se le cuestionó a sí mismo, así, no, se acuerdan, ¿no es cierto? Era para paliar las secuelas, para suavizarlas, para que no se sintieran tanto ese problema. Y esto ya ocurría en Europa, ya cuando se instala el capitalismo. Ya también había habido la revolución en Inglaterra contra la monarquía en 1688. Tenemos la revolución francesa en 1789 por las libertades individuales, en contra de los gremios tan consolidados e impermeables, ¿no es cierto?, que existían en la época del feudalismo. O
¿sí? Lo que estoy trayendo es que la profesión trabajo social fueron inventando o probando otras cosas, hasta que vieron que eso no era suficiente y surge la necesidad, ¿no es cierto?, ya sea por el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales engendradas en ese proceso, que se determinan nuevas necesidades sociales que pasan a exigir profesionales especialmente calificados para su atención. Entonces lo vamos a ver, pero muy en profundidad y hermoso, hablar de la historia de nuestra profesión, en mayor profundidad en el capítulo 3, en la unidad 3 le llamamos. Y en la unidad 2 van a ver la cuestión social y fundamentalmente en la Argentina. Acá estamos hablando en general. Estos profesionales especialmente calificados, según, pongan en comillas, según los parámetros de racionalidad y eficiencia inherentes a la sociedad capitalista. Entonces, comprender la profesión históricamente situada, configurada como un tipo de especialización del trabajo colectivo dentro de la división social del trabajo de la sociedad industrial. O sea, esto es lo que estamos intentando. No salimos de un zapallo, sino entenderla como configurada dentro de un tipo de especialización del trabajo colectivo. Trabajo colectivo, ¿de qué? Cuando se da la división social del trabajo. ¿Cuándo? En la sociedad industrial. Las reflexiones que venimos haciendo tratan del esfuerzo por comprender la profesión históricamente situada. No es un análisis centrado en los elementos constitutivos de una profesión que dan un perfil particular al trabajo social frente a otras profesiones. Esto, recuerden, sería la perspectiva endogenista de Montaigne. Aquí el esfuerzo se orienta a aprender las implicancias sociales que forman parte de las condiciones de este ejercicio profesional en la historia. Tenemos dos dimensiones de la profesión, es lo que vamos a hablar ahora. Una dimensión como actividad socialmente determinada. ¿Se acuerdan? Fíjense que estoy hablando prácticamente de la última oración de la parte 1. Es histórica. Como es histórica, es hecho por hombres y está determinada por las circunstancias. Acá está. Trabajo social es una profesión, es histórica. Primero, la primera dimensión, como actividad socialmente determinada por las circunstancias sociales, objetivas, que confieren una dirección a la práctica profesional. ¿Qué se requiere que resuelva el trabajador social? Queremos que resuelva el problema de la vivienda, queremos que resuelva o que entregue la tarjeta alimentaria, queremos que vea cómo organizamos la salida para mañana del COVID-19, ese tipo de cosas. Hay una demanda. Esa demanda es vivida y es tomada por los trabajadores sociales y le llaman como una realidad vivida y presentada en y por la conciencia de sus agentes profesionales. ¿Dónde se expresa esto? Y se expresa en el discurso teórico e ideológico sobre el ejercicio profesional. ¿Cómo se expresa? El libro de Marilda Yamamoto, ¿no es cierto?, es un discurso teórico ideológico sobre el ejercicio profesional. Si ustedes ven los otros capítulos, los pueden entender perfectamente. La definición que damos, este concepto de trabajo social como profesión, está inscripta a esto. La ley de profesionales del trabajo social, del servicio social en Córdoba, estamos hablando de esto. Después, como individuo, como trabajador social, realizo este trabajo. La unidad de estas dos dimensiones es contradictoria, no es tan fácil, pudiendo presentarse un desfasaje entre las condiciones y efectos sociales objetivos y
y el discurso. Uno piensa siempre que desde la sociedad o desde el Estado, que es donde estamos empleados en la mayoría, ¿no es cierto?, empleados para implementar y a veces trabajar y diseñar las políticas sociales, nos obliga a hacer determinadas cosas. Y que los trabajadores sociales, que son súper revolucionarios, están siempre en contraposición con eso. Hay un desfasaje. Yo quiero hacer más y me dicen que haga menos. No es tan así. Hay estados que son más populares, que tienen programas sociales orientados en una perspectiva de derechos, en una perspectiva de género, programas sociales que son integrales, que están viendo y respetando los derechos del ciudadano, ¿cierto? Y hay trabajadores sociales también, grupos de trabajadores sociales, que piensan que es muy populista, que no, y tratan mal a la gente, lo tratan como si fuera una dádiva, no un derecho, el otorgamiento de algún beneficio, si no es como un derecho a realizarse, no lo ven como esa necesidad de un derecho a realizarse, sino que vienen a pedir otra vez. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? Hay condicionamientos y hay una realidad vivida. Y esa realidad vivida y representada la tenemos que trabajar constantemente. No siempre coincide. Muchas veces sí, pero no siempre. Algunas veces es el Estado lo que nos están pidiendo, está mucho más adelantado de lo que podemos ofrecer. O sea, que eso quede claro también, porque esto nos lleva a pensar que esta actividad socialmente determinada no ha sido igual en todas las sociedades. En algunas sociedades han pedido determinadas cosas, control, y en otras, no, en otras nos han pedido realización de derechos. Entonces, ver qué perspectiva tenemos y si nos quedamos en mirar ese pedacito o vamos más allá en nuestros objetivos. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en todas estas 4 clases que yo he dado es aprender la profesión inserta en el proceso social. No colocarnos en el polo de decir que la profesión es conservadora, porque nacimos para el control social, entonces todos los trabajadores sociales son controladores, es una profesión totalmente conservadora, ni ponernos en el otro extremo de expresar que somos agentes de cambio, que somos la revolución, que gracias a nosotros esta sociedad se va a modificar. Lo que queremos hacer es restituirle su contenido histórico. Entonces, repitiendo, decimos, el trabajo social se gesta como profesión reconocida en la división social del trabajo, teniendo como telón de fondo la sociedad capitalista industrial y la expansión urbana. La cuestión social se torna la base de justificación de este tipo de profesional especializado. En la unidad número 2 vamos a explicar y nos vamos a extender sobre la cuestión social en Europa y en la Argentina. Gente, muchas gracias. Ahí está el link para poder buscar todo el libro de Yamamoto para que lo requiera. Gracias.